Y Hola, teacher. ok. Hola, teacher, buenos días. Ok, señor. Ya va, ya voy. Listo, listo. Sí, ya empezó la clase. Listo. Buenos días, por favor, van a encender cámaras todos. Buenos días, teacher. Buen día, teacher. Buenos Buen días. día, teacher. Ahora sí, qué pena, me disculpan. Recibo una llamada hace un momento. La puedo rechazar. No me dice conexión, pues se me sale y por eso listo. Guillén, por favor, y Nicole. ¿Sí? Sí. Ustedes saben que esto es norma. En actividad deberíamos todos encender cámara. Listo. Entonces, chicos, el día de hoy, bueno, antes que nada, vamos a ver qué fue lo que hicimos en la clase anterior. Entonces vamos a colocar como topic circunferencia. Circunferencia. Camila, ¿me haces un favor? ¿Me puedes llevar el listado de asistencia, por favor? Gracias. Señor teacher. ¿Está bien de volumen? Sí. Listo. Entonces, preguntémosle. Ustedes anotaron todo lo que la clase anterior se les envió, ¿verdad? Entonces, perdón. Andrés, Guillén, por favor, dime, por favor, ¿cuáles elementos básicos de la circunferencia hay? O sea, El centro, el radio, el diámetro, la cuerda y el arco. listo. Por favor, vas a definir cada uno de ellos, ¿sí? Yo no me lo sé. Por favor, los vas a definir completos. Espero que lo hayan notado. El centro es el punto del equidistan todos los puntos de la circunferencia. Listo. Siguiente, radio. El radio es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Listo. Diámetro. El diámetro es la mayor distancia entre dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro de la misma. Listo. Encienda la cámara, Guillén, por favor. Es que se me traba el audio. Sí, prendo la cámara. Bueno. Entonces, solamente quiero... A ver. Siguiente. La cuerda es la distancia entre dos puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Muy bien. Y el arco. El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de la misma. Listo. Entonces tenemos 5 elementos hasta ahora conocidos. 5. Listo, son 5 elementos conocidos. Muy bien. Entonces tenemos el centro, radio, diámetro, cuerda y arco. ¿Sí?
Son los principales, los básicos. Entonces, pues yo voy a hacer una circunferencia acá, con este color. ¿Sí se nota ahora? Se entenderán que no lo puedo. Va a ser perfecto de una vez. Listo. Muy bien. Entonces, 5 elementos. Las definiciones están claras. Les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a esas definiciones? ¿O todas son claras? Todas son claras, teacher. Listo. Entonces, me espero que sea así. Que después no me pregunten, profe, es que yo no sabía que eso era el radio. Profe, es que yo no sabía que de ahí a ahí era el diámetro. O de aquí a allá era la cuerda. O usted nunca me mencionó cómo se ubicaba o se determinaba un arco. Entre qué y qué. Listo. Entonces, primero, por acá está el centro. ¿Sí? El centro, por definición, es el punto en el cual están equidistantes los demás puntos de la circunferencia. Es decir, que si yo dibujo un punto por acá, sí, puede ser por acá, por acá, por acá, y otro por acá, y otro por acá, por ejemplo. Entonces llamemos a este punto A, al punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Este sea nuestro centro. Entonces cambiémosle la letra este. A, B, F. Listo. ¿Listo? Entonces, si nosotros medimos con nuestra regla desde el centro a este punto, vamos a notar que de la distancia de acá a acá va a ser igual. ¿Sí? Va a ser igual de C a A, va a ser igual a ¿qué? A C a B, de C a F, ¿de dónde más? De C a D, y de C, siempre coloco los, y de C a E. ¿Listo? Son iguales. ¿Sí? Las distancias siempre van a permanecer iguales, invariables. Por eso es una circunferencia. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de circunferencia. ¿Sí? La distancia va a permanecer igual con respecto a este punto. No importa. Esto se debe cumplir. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno para complementar lo que acabamos de decir sobre el centro y la circunferencia en la clase anterior. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es una circunferencia. Yo creo que es obvio, ¿sí? Decir, bueno, es que si yo dibujo una circunferencia con el compás, pues me va a quedar perfecta, ¿sí? Va a quedar con estas condiciones. Pero a partir de acá lo definimos de esta forma, para que no se confunda con una elipse o un objeto ovalado, que son diferentes, ya que el centro tiene otra condición en esos casos. Muy bien. Ya que tenemos varios puntos, podemos dibujar varias cosas. Entonces, una de las cosas que podemos dibujar son ¿qué? El arco, el radio. Son el radio. Empecemos con eso, el radio. El radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Aquí yo he colocado de manera arbitraria esos puntos, ¿sí? Pero recordemos, Guillem, recuérdeme, ¿qué es una línea? ¿Qué es una línea? Es un segmento de puntos. ¿Una qué? Por ahí lo digo. Un segmento de puntos, ¿no? ¿Puntos qué? En un lugar en el espacio. No, ¿puntos qué? Hay falta. ¿Sucesivos? Infinitos. ¿Sí? Porque aquí yo puedo tener 10 puntos y formar la circunferencia.
pero puedo tener 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, 10.000 millones, 5 billones de puntos y formar la misma circunferencia. Entonces recordemos que incluso las rectas que ustedes hacen, por ejemplo, si yo dibujo una recta así, si yo me voy de muy determinante frente a esta recta y digo, ¿de qué está constituida esta recta? Yo digo, no, pues aquí puedo dibujar un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, ¿sí? Y se vería así, como algo intermitente. Pero si yo le comienzo a agregar más punticos, ¿qué pasa? Que yo la voy a comenzar a ver así. Entonces recordemos, anoten eso en el cuadro. Una línea es una sucesión infinita de puntos. ¿Mm? Bien. ¿Listo? Entonces, ¿esta línea qué es? ¿Cómo es? Estaba escrito ahí en el cuaderno. Les dejé eso. ¿Cómo es esta línea? ¿Qué línea es? Curva. ¿Es qué? Curva cerrada. Una curva completamente cerrada. Cumple con esas dos cosas. ¿Sí? Porque si yo voy a borrar acá la parte que me quedó fea. ¿Eso es una circunferencia? ¿Sí o no? No, señor. No. No. Escuchen bien. No es una circunferencia. ¿Por qué no es una circunferencia? Porque no está cerrada. Ya, ahí la contestaron. Porque no está cerrada. Así sea por un punto, ¿sí? Inclusive, por acá, voy a borrarlo acá. Así. Yo sé que no se nota, pero aquí yo he borrado un pequeño punto. Si no se encuentra cerrada, si no se considera cerrada, esa circunferencia, esa línea, no se considera como una circunferencia. Es tan solo una línea curva. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso claro también. Entonces, no todas las veces que veamos una cosa así, significa que sea una circunferencia. ¿Sí? Unas curvas de esta forma, circunferencia. Entonces, tienen que estar cerradas. Listo. Ahora sí, si ya sabemos que son curvas, es decir, líneas con una infinidad de puntos, entonces yo puedo colocar en donde quiera, escuchen bien, en donde quiera esos puntos. Acá, 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 acá o acá. No me importa. Ustedes también pudieron haber escogido otros puntos. ¿Y saben qué? Está bien. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la línea curva es una línea que está hecha de puntos. No interesa. No me importa. Listo. A partir de allí vamos a dibujar el radio. Entonces, el radio es el segmento desde el centro hasta cualquier punto. Fácil. Entonces, puedo coger el centro y trazar una recta que pase o que inicie desde el centro y termine en ese punto. No puedo hacer lo siguiente. Voy a dibujar de este color. Listo. Voy a dibujar el radio de acá a acá. Esto de acá se consideraría como un radio. Pero algo así no se considera como radio. ¿Sí? Porque el radio es solamente este segmento. Entonces, esto no va. Sí, bueno, además, yo por ahí estaba leyendo. El radio no es la línea. Escuchen bien. Y escríbanlo por ahí. El radio, la cuerda, el diámetro no son las líneas. Escuchen bien. No son las líneas. Guillén,
¿Qué serán todas esas entonces? El radio entonces, ¿qué será? Si no es una línea. Usted lo dijo, por ahí. Un segmento de puntos sucesivos. ¿Es cómo? Más duro. Un segmento de puntos sucesivos. No. Ya dijimos que no es la línea, entonces no son segmentos de puntos. Un segmento de puntos sucesivos. No. Del centro a ese punto no es el radio. Entonces acaba de decir que no es línea. Es la distancia. O sea, el radio es la distancia. El Es centro a... la distancia. Escuchen bien, ¿sí escucharon? Es la distancia. Es decir, yo puedo borrar esta línea inclusive. ¿Sí? La borro a propósito y puedo decir, miren, de acá a acá hay un radio. Y estamos en lo correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diámetro, el radio o las cuerdas son solamente distancias. O cuando ustedes han visto, por ejemplo, que cuando construyen una casa, sus casas están llenas de líneas. O sus habitaciones están llenas de líneas. Porque esas son distancias. ¿Sí? Sucede lo mismo. De acá a acá. Lo que se hace en geometría es dibujar esa línea, ese segmento, para representar el radio, para visualizar esa distancia. ¿Listo? Entonces, colóquenlo ahí. El radio, el diámetro y la cuerda son representaciones de esas distancias. ¿Sí? Porque algunos libros de textos dicen lo siguiente. Escuchen bien, por ahí lo busqué. Es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Eso es un problema. ¿Sí? Porque realmente no es una línea. ¿Listo? Muy bien. Radio. Ahora sí. Bueno, el diámetro. El diámetro es la mayor distancia entre dos puntos de dicha circunferencia. En una circunferencia da la casualidad de que esa mayor distancia, ¿por dónde pasa? Por el centro. Por acá. Escuchen bien. En una circunferencia, la mayor distancia entre esos dos puntos, casualmente, pasa por la circunferencia. Y además, ¿qué? Que no importa dónde ubique esos dos puntos, siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Es decir, si yo ubico este punto por acá y por acá, va a pasar justamente por el centro. Si ubico este punto por acá y atravieso el centro, por acá va a estar la mayor distancia. Siempre va a ser lo mismo. No importa dónde dibuje, siempre el diámetro va a ser la mayor distancia que va a pasar justamente por el centro. Entonces lo vamos a dibujar. O lo vamos a representar, como acabo de decir. Vamos a representar ese diámetro. ¿Sí? Entonces, como dije que puede estar en cualquier forma, yo lo voy a colocar así. Así. Algunos dirán, pero profe, es que el diámetro yo lo conocí como que es 2 veces, ¿qué? La distancia del punto a cualquier punto del centro a cualquier punto de la circunferencia, es decir, 2 veces el radio. Digamos M y O. M y N. ¿Sí? Este sería nuestro diámetro. De acá a acá. ¿Sí? Pero vean, si yo tan solo tomo este pedazo, se me forma un radio. Y si tomo este pedazo de CAN, también se me forma otro radio. ¿Sí? Y es una propiedad que tiene la circunferencia. Entonces, que el diámetro, pues, se puede expresar como 2 veces el radio. O 2 veces la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Listo. El otro elemento, la cuerda. Listo. Entonces, Guillén, ya que lo estabas mencionando, ¿qué era la cuerda entonces? Las cuerdas, porque son varias, pueden haber varias, no solamente una, varias. ¿Es que son líneas o la distancia entre dos puntos de la circunferencia. Perfecto. Es la distancia de cualquiera de los dos puntos de la circunferencia. No me importa.
Guillem, ¿pero qué particularidad tiene esa cuerda? Es que no es completamente recta. No, tiene que ser una recta, son segmentos rectos. ¿Qué particularidad tiene la cuerda? Si lo anotó. Ahí debajo, coma. Pero No pasa por el No centro de pasa la... por... no pasa por el centro. ¿Sí? Las cuerdas no pasan por el centro, porque si pasan por el centro, se convierten en ¿qué? diámetros. En diámetros. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, ¿de dónde a dónde quieren esa cuerda? ¿Sí? Se pueden dibujar muchas cuerdas de diferentes formas. No sería de A. Listo, está bien. Miren, chicos, acá no interesa si atraviesa el diámetro, si se atraviesa con el radio, no. Porque recordemos que estas líneas son una representación de lo que es, porque realmente son las distancias. Pero está bien. Entonces yo quiero la distancia de acá a acá, de esta forma. Entonces lo dibujamos con este. Entonces de acá. ¿Sí? Y entonces acá estamos representando esa distancia con este segmento. ¿Listo? Y ahorita los colocamos acá. ¿Listo? De A el segmento. ¿Vale? Entonces son esta distancia. ¿Qué particularidad también tiene, por ahí lo mencioné en video? Las cuerdas. Hay una particularidad que poseen las cuerdas. ¿Qué es? Sí, que no lo escribí, pero sí lo menciono. Si prestaban atención. ¿Qué hacen estas cuerdas con la circunferencia? ¿No tienen ni idea? Bien, vamos a anotar. Las cuerdas, por favor, dividen en dos. ¿Sí? Las cuerdas dividen en dos la circunferencia. Las cuerdas dividen en dos partes, para que quede mejor, en dos partes, la circunferencia. Para que nos quede más elegante esa definición. Listo. ¿Cómo así? Miren, si nosotros, supongamos que esto sea una circunferencia y nosotros vamos a utilizar, no sé, un bisturí, algo filoso, y cortamos justamente por esta cuerda. ¿Qué pasa? Que cuando lo separamos, obtenemos dos partes de esa circunferencia. Esta primera parte y esta segunda parte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, digamos que es una condición, una propiedad de las cuerdas, que dividen en dos. Pero, profe, los diámetros también harían lo mismo. Y sí, los diámetros también entrarían dentro de la categoría como cuerdas. ¿Por qué? Porque, miren, si nosotros pasamos el corte por acá, se dividiría en dos partes. Pero ¿qué tiene de especial el diámetro cuando se corta? En esas dos partes. ¿Cómo son esas dos partes? Son partes iguales. ¿Listo? Esta parte es igual a esta parte. ¿Sí? Eso es lo bonito del diámetro. Pero las otras cuerdas, no. Va a haber una parte más grande que la otra. ¿Listo? Y las cuerdas pueden tener diferentes distancias, diferentes longitudes. Dentro de la circunferencia. Nótese además otra cosa. ¿Sí? Miren, yo dibujo las cuerdas y el diámetro, inclusive los radios, desde este punto a este punto. No me salgo. ¿Por qué? Porque si me salgo ya se forma otro elemento, que es el que vamos a ver. Estos dos elementos que son más sencillos. Listo. Bien, ya sabemos, describimos ahora sí completamente a las cuerdas. Y finalmente, los arcos.
Listo. Guillén, que fue el que le pregunté primero. Guillén, entonces, ¿qué sería ese arco de circunferencia? Entonces, es la parte que comprendía entre dos puntos de... Entre dos puntos. Y Guillén, ¿en dónde sería o qué parte tomaría? ¿Sería las rectas? ¿O qué? Como... No, sería, digamos, es una línea curva. Sí, señora. Como por ejemplo de D a E. Listo, de D a E. Listo. Entonces sería, gracias Guillén, sería esta curva. ¿Sí? Sería esta línea curva desde este punto a este punto. ¿Sí? Eso sería ¿qué? Un arco. Muy bien. ¿En qué lo pintamos? Con azul. Listo. Voy a decir esto. Esto de acá se podría considerar como arco. De D a E. Un pequeño arco. ¿Sí? Profe, es que yo tengo pues, dos punticos así, que están muy próximos. Así. X y Y, supongamos. Ahí, bien pegaditos. Yo sé que no se ve muy bien, pero ahí está. Muy pegaditos. ¿Será que la distancia entre esta parte, entre estos dos, ¿sí? Esa pequeña porción de la circunferencia, ¿se considera arco? ¿Sí o no? Sí. Sí. Aunque sea muy pequeña esa porción entre esos dos puntos, se sigue considerando como arcos. Y adivinen qué, esto de acá es la definición del cálculo diferencial. ¿Sí? Esto de acá, así, tan chiquito, tan sencillo como esto, es la definición de la nueva matemática. ¿Sí? ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos todos los elementos. ¿Cómo se nombran estos elementos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el radio. ¿Cómo mencionamos al radio? ¿Sí? ¿Cómo lo expresamos? De esta circunferencia. ¿Cómo mencionamos a ese radio? Punto C al punto F. El segmento que va desde C hasta el punto F. O sea que todos estos de acá son radios. Escogemos uno, CF, es el CF representado. ¿Listo? Y siempre va primero el punto y después el segmento, el punto de la circunferencia, CF. ¿Listo? Siguiente. Tenemos a nuestro diámetro. ¿Cómo lo expresamos? Ese es el verde. ¿Cómo lo expresamos? Es aquel que une dos puntos. MN. N. MN. Otra configuración. No me gusta así. NM. No importa, porque la distancia de M a N es igual a la de N a N. Listo. Sigamos. La cuerda. Entonces, es que no tiene ¿cómo la colocamos? Como así, se ve. Cuerda. Entonces yo me invento esa nomenclatura porque no hay una para cuerda. Se ve, no me la sé. Se ve. ¿Cómo la representamos? ¿Cómo la expresamos? De De A. De A. Otra. A mí no me gusta así. A D. De A a B. Y está bien. ¿Por qué? Nuevamente, la distancia de B a A es igual a la distancia de A a B. Entonces se puede expresar perfecto. Coloquémoslo acá. N y M. Vean. A B. Y finalmente, el arco. ¿Cómo lo expresamos? De
de D a E. Sí, puede ser este. O E a D, porque es la misma que distancia entre esos dos puntos, no varía. ¿Listo? Entonces, por favor, de ahora en adelante vamos a manejar estas expresiones para expresar estos elementos de la circunferencia. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna No, pregunta? señor. Listo. Entonces espero que haya quedado completamente claro. ¿Listo? Todo. Todo muy claro con respecto a los primeros 5 elementos de la circunferencia. Bueno, se nos fue el tiempo, pero bueno, estas dos son muy fáciles. Los 2 elementos que nos faltan. Entonces vamos a anotar. Sí, yo sé que tal vez no... Ahí debajito, no interesa. Vamos a copiar lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, recta, tangente. ¿Listo? Recta, tangente. ¿Recta qué, teacher? Tangente. La voy a colocar acá, recta, tangente. ¿Listo? Muy bien, 2 puntos. Es una recta que va desde el infinito hasta el infinito. Es una recta que va desde el infinito hasta el infinito. Ya les explico. Coma. Y toca, subrayen eso, en rojo, y toca un punto de la circunferencia. Y toca un punto de la circunferencia. Punto aparte. Listo. Muy bien. Entonces, es una recta que va desde el infinito hacia el infinito. Es decir, que va de acá. Una cuestión importante de estas rectas. La recta tangente, ahí escriban después de eso. Nunca ingresa al interior de la circunferencia. Jamás. De los jamases, la recta tangente ingresa acá. No puede ingresar o no está definida como tal. No ingresa acá. Entonces, ¿dónde está esa recta tangente? Pues afuera de la circunferencia. ¿Sí? Es diferente. Entonces, ¿con qué la dibujamos? ¿Con rojito? Listo. Entonces, yo voy a colocar aquí mi punto B. Voy a borrar este y pues ya expliqué esta parte. Listo. Si me dice que es una recta que va a tocar un punto, pues yo hago lo siguiente. Mire, va a tocar solamente este punto y voy a dibujar una recta de esta forma. Y listo. Ahí está mi recta tangente. Así. Eso es una recta tangente a la circunferencia, porque solamente toca este punto de la circunferencia. ¿Cuál punto? En este caso, el punto B. Y miren, ¿a qué me refiero que va desde el infinito hacia el infinito? Es decir, no tiene puntos donde se corte esa recta. ¿Sí? O sea que esto puede seguir y esto puede seguir hacia allá. Listo. Ahorita me van a preguntar, profe, ¿solamente las rectas tangentes se dibujan aquí en este punto? ¿Sí o no? Guillén, ¿qué dicen? ¿Las rectas tangentes solamente van a tocar este punto de esa circunferencia? No necesariamente. ¿Dónde más podría haber una Puede recta pasar tangente? por los demás puntos.
Entonces, muy bien, Guillermo. En los demás puntos Al lado sobre el punto D, podemos sobre el dibujar punto rectas E, en cualquier todos los demás punto. puntos. ¿Sí? Porque recordemos que esto es una infinidad de puntos. Entonces, pueden haber ¿cuántas tangentes? Infinitas. Infinitas. ¿Copian eso? Vamos a anotar. Pueden haber ¿cómo es? Como hay, vamos a escribirlo bien. Como hay infinitos puntos en la circunferencia, como hay infinitos puntos en la circunferencia, pueden haber entonces infinitas rectas tangentes. Wow, ¿no? Sorprendente. Me gusta esa definición. Listo. Entonces yo la voy a dibujar, por ejemplo, acá. ¿Sí? Mire esta recta. Entonces, mire, tengo que utilizar la regla de modo que solamente toque este puntico. No vaya a tocar los demás puntos de la circunferencia. Así. Entonces, así. Mire, ahí solamente tocó ese puntico. Y siguió, va desde el infinito hacia el infinito. Y listo, mire, esta es otra recta tangente. Listo. Entonces, puedo dibujar infinitas rectas tangentes. Me puedo quedar toda la tarde dibujando todas las tangentes de esta circunferencia. Y no termino. Listo. ¿Cuánto nos queda? Bien. Dibujemos el último, al menos la definición, para irnos a la siguiente clase. Recta secante. Recta secante. ¿Sí? Recta secante. Dos puntos. Es una recta que va desde el infinito hacia el infinito. Es una recta que va desde el infinito hacia el infinito. Y toca, nuevamente en rojito, dos puntos de la circunferencia. Y toca dos puntos de la circunferencia. Punto aparte. Listo. Entonces, nuevamente, es una recta que está por fuera de la circunferencia. Pero ¿cuál es la particularidad de esta recta? ¿Ingresa a la circunferencia, sí o no? La recta secante. ¿Ingresará a la circunferencia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí toca. Cuando, ya vamos a ver. Sí ingresa a la circunferencia. ¿Por qué? Porque tiene que tocar dos puntos de esto. Acá como toca una, mire, la recta tangente solamente toca un punto, pues llega acá, tocó y se fue. Listo. Terminó. Pero la recta secante tiene otra condición. Voy a dibujarla por acá. De esta forma. Mire. Así. Mire. Entonces, va desde el infinito hacia el infinito. ¿Pero dónde toca? ¿Qué puntos toca? Este puntico de acá de la circunferencia y este otro de acá. Ya vemos los O y P. Listo. Listo, chicos. Entonces, no se hizo más el día de hoy. Entonces, Camila, por favor, te pido ahorita la asistencia. Muchas gracias. Con esto terminamos la clase, ¿vale? Gracias, teacher. Bendiciones. Bueno, Gracias, teacher. listo. Chao, chicos. Que Gracias. Chao, teacher. Muchas gracias. se vean. Chao, Feliz teacher. tarde. Muchas Feliz tarde. Hasta luego, chicos. Feliz tarde. Bye, bye.